Bueno, sean todos muy bienvenidos a nuestro curso de Proyecto Integrador 3. En el día de hoy vamos a comenzar con lo que es la segunda unidad de nuestro contenido. Dentro de la segunda unidad, dígame, dígame. Bueno, vamos a continuar. Esta segunda unidad se denomina construcción de requerimientos e indicadores. En base a lo que nos establece el sílabo, el tema 2.1 está relacionado con la sustentación y revisión de trabajos grupales. Vamos a hacer referencia en este caso a lo que sería un poco la sustentación de trabajos tipo tesis, no trabajos tipo proyectos en sí, porque digamos que son los mismos parámetros, inclusive en el caso de la tesis es más amplio los detalles que debemos cubrir. Entonces, además de que ustedes ya están en último ciclo y esto puede serles de utilidad cuando ya estén culminando y requieran presentar su trabajo de grado, su tesis. Entonces, tan importante como es la construcción del sistema en sí, es su sustentación o defensa ante las personas encargadas de aprobarlos. Esto es valioso tanto para proyectos de desarrollo de software en empresas. Esto se aplicaría cuando ya ustedes sean profesionales trabajando en el área, como durante la presentación de su tesis y otros trabajos de grado. En realidad, la capacidad de exponer y defender lo que hacemos, es decir, nuestras ideas y opiniones, es fundamental en la vida. Más aún para ustedes, quienes como futuros ingenieros de sistemas aspiran a ocupar cargos gerenciales, donde deberán continuamente estar defendiendo, estar dando opiniones acerca de diferentes tópicos, de diferentes temas, proyectos y procesos. Por ello, hoy, en cumplimiento con los objetivos establecidos en el sílabo, nos vamos a enfocar en el análisis de algunas de las recomendaciones más útiles para lo que es la sustentación y defensa de sus trabajos de grado, los cuales van a provenir de diversos autores reconocidos. En primer lugar, tenemos algunos aspectos básicos a tomar en cuenta. Primeramente, deben recordar que cuando van a sustentar este tipo de trabajos, se trata de un resumen. Lo que van a exponer no es toda la tesis detalladamente, sino un resumen en el que se debe explicar el problema detectado para realizar la investigación, el método de trabajo utilizado, la descripción del problema, la hipótesis y lo que finalmente se concluyó. Lo ideal es usar unas 20 diapositivas en promedio. En segundo lugar, recuerden que deben tratar de no memorizar, sino más bien de entender lo que están tratando de explicar. Por lo general, la presentación o defensa de una tesis dura entre 15 y 20 minutos, donde es importante explicar fundamentalmente los diversos hallazgos de manera clara y concisa. Hay que escoger palabras adecuadas y procurar no memorizar ninguna parte del trabajo, ya que es normal sentir nervios durante la exposición y esto podría jugar en vuestra contra. Es decir, podría ser que se les olvide lo que simplemente memorizaron. Pero cuando es algo que hemos entendido, no va a pasar esto, porque simplemente cambiamos las palabras y lo explicamos de otra manera. En tercer lugar, deben evitar leer las diapositivas. Recuerden que esto desagrada bastante a lo que es el jurado.
No estamos a nivel de primaria, de secundaria, donde esta era la costumbre. E inclusive se ha tratado mucho de eliminar esa mala costumbre. Es mejor entonces que las láminas solo contengan gráficos, imágenes y datos de gran importancia. Por eso deberás explicar y ampliar la información de cada una posteriormente en el momento de la defensa. En este sentido, es recomendable colocar las palabras claves en cada diapositiva, de manera que cuando las veas recuerdes lo que tienes que decir en ese momento. En cuarto lugar, otra recomendación interesante es demostrar seguridad al defender la tesis y al responder las preguntas. Hay que prepararse para los comentarios y preguntas de los jurados. Lo importante es que demuestres confianza en ti mismo y que respondas todas las preguntas demostrando confianza en lo que has preparado. Así no te sientas totalmente seguro de ellas. Si esto pasa, puedes responderla con una afirmación relevante hallada en tu tesis y tratar así de salir de ese problema. Entonces, como pueden ver, en primer lugar tenemos 4 recomendaciones generales que son de muchos de ustedes conocidos, pero que a veces se nos olvidan al momento de defender la tesis. Entonces, a continuación, tenemos ciertas características o, eh, o ideas acerca de lo que deberíamos hacer y lo que no deberíamos hacer en una tesis. Estas están relacionadas por una parte con lo que son las diapositivas y por la otra con lo que son los factores personales, es decir, nosotros mismos. En primer lugar, cuando estamos en la parte de las diapositivas, debemos demostrar nuestra capacidad de síntesis. Hay que tener en cuenta que lo que se va a exponer, como ya se dijo, es un resumen de la tesis. Por lo tanto, ni al público ni al jurado le interesa conocer cada detalle mínimo, solamente los hechos más relevantes. De hecho, algunos jurados valoran bastante que se cumpla con este aspecto, con lo que es la capacidad de síntesis. En segundo lugar, respecto a lo que son la parte de las diapositivas, debemos destacar en nuestra presentación solo lo importante. De allí que en las láminas solo hay que colocar lo más relevante y asegurarse de que nosotros mismos lo entendamos. Debemos procurar no colocar ninguna diapositiva que no seamos capaces de explicar y defender adecuadamente. De hecho, muchas veces sucede cosas como esta. No coloques nunca el cuadro de variables, pues es innecesario. Y si está mal elaborado, los jurados te van a echar todo el trabajo a pique. Otra cosa importante en cuanto a las diapositivas es el manejo del tiempo. Como ya dijimos, se tienen aproximadamente 20 minutos como máximo en términos generales para defender la tesis. No deben temer de pensar que eso es muy poco o que es mucho, ya que casi nunca se cumple estrictamente. Si te pasas por unos pocos minutos, no te van a regañar, aunque sí te pueden apresurar. Si te falta algo de tiempo, tampoco hay o sea, si te sobra algo de tiempo, tampoco hay ningún problema. Lo importante es que te esfuerces en hacer una buena presentación. De todas formas, lo que hay que hacer en este caso es organizarse adecuadamente, no ser demasiado escaso en la presentación,
ya que seguramente el jurado te interrogará acerca de aspectos que hayas omitido, ni tampoco extenderse en forma exagerada, con detalles innecesarios que lo que pueden hacer es abrir las puertas al jurado para preguntas a veces muy difíciles de responder. Lo siguiente, ahora vamos a hablar un poquito de la parte de personal antes de continuar, sería no leer todo. Recuerda que, como ya se dijo al principio, a los jurados no les gusta que lean las láminas. Lo que quieren es que las expliques. Lo normal es que leas una que otra y que expliques las demás con tus propias palabras. Por esa razón, es conveniente que coloques imágenes de buena calidad, acompañadas de palabras claves que te sirvan de guía. No coloques en lo posible textos demasiado extensos, porque esto puede ir en tu contra en cuanto a la puntuación del jurado. Otro factor de tipo personal importante es el miedo escénico. Conozco personas, alumnos inclusive de la misma universidad, que sufren de miedo al hablar en público. Para mejorar esto, es necesario practicar muchas veces la defensa en tu casa. Puede ser, por ejemplo, frente al espejo, o también, mejor aún, porque estamos en cuestiones virtuales, puedes grabar tu exposición en la misma plataforma Zoom que probablemente vas a usar para su defensa. Recuerda las palabras de un famoso deportista llamado Tiger Woods. La receta para ser un experto en algo es practicar muchas veces. Además, debes tener en cuenta que nadie conoce mejor que tú tu tesis. Los jurados son expertos generales en la materia. Tú eres el experto específico en ese caso en particular. Ellos conocen de metodologías, conocen de normas, estándares, etcétera, y conocen en los aspectos más generales del problema. Pero el caso específico que tú estás estudiando, tú eres mucho más experto que ellos. Esto debería pensar de esta manera, debería ayudarte a apartar de tu mente un poco ese miedo escénico. Continuando con la parte personal, otra cosa interesante es que debes cuidar tu apariencia. Al presentar la tesis debe vestirse en forma adecuada, ya que esto tiene incidencia en cómo te percibirá el jurado, por lo que debes usar ropa formal y neutra, no demasiado colorida ni demasiado deportiva. Evita ropa que sea demasiado casual, deportiva o festiva, así como colores o estampados que puedan distraer de lo que estás hablando. Recuerda que lo que interesa es más el contenido que estás dando que tu apariencia, pero tu apariencia también va a ser tomada en cuenta. Así que debes buscar una forma bastante equilibrada para presentarte. Por otro lado, debes mantener siempre una postura neutra. Caminar por todo el salón o hacer ademanes exagerados solamente conseguirá desviar la atención del contenido de tu presentación. No enfoques nunca tu mirada en un solo miembro del público durante toda la exposición, en el techo o en el suelo. Esto demuestra inseguridad. En cambio, puedes elegir tres personas o tres, cuatro, cinco personas y alternar el contacto visual con ellas. Muchas veces serían los mismos jurados que te están evaluando. Continuamos un poquito ahora con la parte de las diapositivas nuevamente. Deben procurar cuidar lo que es la estética de la presentación. Si van a usar herramientas como PowerPoint, Prezi o cualquier otro tipo de recurso visual, asegúrense de presentar las diapositivas en forma elegante y
agradable a la vista. Recuerden que esto también debe ser tomado en cuenta, porque si el jurado no entiende lo que están colocando debido a una mala apariencia, también van a perder puntos en su defensa. Responde con seguridad, sería la última de la parte personal. Debes prepararte para los comentarios y preguntas de los jurados. Aquí lo más importante es demostrar nuevamente seguridad y confianza, sin mostrarte ni demasiado tímido ni demasiado arrogante. Para ello es esencial conocer tu trabajo hasta en el más mínimo detalle de ser posible. Finalmente, en cuanto a esta lámina, tenemos que debes respetar los aspectos de forma de la presentación. En primer lugar, todas las diapositivas que coloques deben tener un título. Debes usar alto contraste, es decir, letras oscuras sobre fondo claro o letras claras sobre fondo oscuro. El tamaño recomendado para la letra es a partir de 24. Letras demasiado pequeños para tratar de abultar y de meter más contenido son problemáticas en la presentación. Fíjense que aquí hemos nombrado muchos aspectos que se dan continuamente. Por ejemplo, vamos a resaltar solamente los dos últimos que estábamos hablando, lo que es los aspectos de forma de la presentación. Yo mismo he visto como en trabajo de exposición hay alumnos que no han respetado estos aspectos de forma. Siempre se los digo, siempre se los recalco. Vean que, por ejemplo, en este caso, tengo letra blanca sobre fondo azul oscuro, negro o rojo oscuro, lo cual facilita su lectura. Estoy hablando de alto contraste, pero yo he visto estudiantes que han tratado de hacer presentación de la tesis, letra gris, plomo oscuro sobre fondo negro. Cuando fueron a mostrar en la pantalla de su computadora se les veía bien según ellos. Cuando fueron a hacer su exposición, parecía que el proyector estaba apagado. Recuerden que el rendimiento del proyector sobre lo que es la pizarra, la pantalla de exposición, no siempre va a ser igual que en su monitor o pantalla de la computadora. Por otro lado, cuando hablamos de la parte de seguridad, recuerden que ustedes son los expertos en el tema que están presentando en su tesis. Entonces, eso quiere decir que el jurado no domina tanto ese contenido como ustedes. Por lo tanto, ustedes pueden, digamos que llevan cierta ventaja a ese respecto. Por ejemplo, cuando me tocó defender mi tesis, éramos varios estudiantes el mismo día y yo era el último de acuerdo al sorteo o al apellido, no me recuerdo. Resulta ser que el primero defendió la tesis a las 9, de 9 a 9 y media. Tenía dos jurados. Ajá, muy bien. Los dos jurados se quedaron porque había después digamos que un banquete, por decirlo de alguna manera. Cuando le tocó al segundo ya eran tres. Cuando le tocó al penúltimo ya eran como siete. Cuando me tocó a mí eran como 10 jurados que tenía yo supervisando mi tesis. Entonces, inclusive, uno de los jurados se le ocurre decirme ya cuando termino que he defendido de todas las preguntas que han hecho, ¿no te parece a ti que esos datos que estás presentando se encuentran sesgados? Hablar de datos sesgados dentro de lo que es un trabajo de tesis, es decir, esos datos están malos, están alterados, por lo tanto vuelve a empezar todo. Fueron manipulados para obtener el resultado que tú querías. ¿Qué le terminé contestando yo? Es posible que esos datos tengan cierto nivel de sesgo, pero no es por culpa de nosotros como investigadores, sino de la empresa que nos los dio de esa manera. Nosotros estamos usando los datos tal cual nos fueron entregados por la organización y no debemos alterarlo. Por lo tanto, si ellos quieren obligar a obtener un resultado específico, nosotros no podemos hacer nada al respecto. Simplemente estamos cumpliendo con hacer nuestro trabajo con los datos
entre comillas, reales que ellos nos aportaron. Con eso bastó, ellos viendo solamente la seguridad en esa pregunta, ya no hubo más comentarios respecto a lo que se estaba haciendo de la tesis y quedé aprobado con excelente nota en el trabajo. Entonces vean que ahí contó más la seguridad que digamos que la misma situación que se estaba presentando. Porque otro alumno, yo conozco alumnos que estaban estudiando también conmigo y le dijeron algo parecido. Y al final el muchacho lo que hizo fue ponerse nervioso, etcétera, no sé qué, y terminó teniendo que repetir todo el estudio levantando de nuevo los datos. Entonces, imagínate lo problemático que puede llegar a ser la falta de seguridad.